Llegó como novia por correspondencia a una ruina inundada, pero un ranger curtido en la batalla la salvó. El cielo estaba del color del plomo cuando ella llegó al final del camino, con el vestido más seco que su esperanza y la carta de bienvenida, doblada en un bolsillo que no servía para nada, porque lo que encontró no se parecía a la promesa de hogar que le habían escrito. La casa que supuestamente sería suya estaba hundida hasta los tobillos en agua turbia. Las ventanas rotas dejaban escapar un olor a madera podrida y el techo, inclinado hacia un costado, parecía pedir disculpas por seguir existiendo. Ella dio 2 pasos hacia adelante, dudando si aquello de verdad era el lugar donde debía empezar una nueva vida, y cuando el barro le chupó el zapato izquierdo, sintió que algo dentro de ella cedía, como si todas las cosas que había soportado antes, el abandono, la incertidumbre, la soledad, hubieran encontrado en ese lodo la excusa perfecta para derrumbarla al fin. Intentó retroceder, pero el agua se movió bajo ella como si quisiera tragarse a la recién llegada, y por un instante creyó que iba a caer de rodillas en medio de la ruina, cuando un ruido seco detrás la obligó a girar. Era un caballo, y sobre él un hombre alto, con el abrigo oscuro pegado al cuerpo por la lluvia, la mirada dura de alguien que había visto demasiadas noches sin luz, y un aire de vigilancia que no tenía nada de amenaza, solo de costumbre. Él no dijo su nombre, no la evaluó, no le preguntó por qué estaba allí. Simplemente bajó del caballo con ese modo agotado pero firme de los hombres que ya no esperan nada del mundo, y caminó hacia ella como si rescatara a alguien por simple deber moral, no por interés. «No entres más», murmuró con una voz ronca, señalando el agua que seguía subiendo desde la parte hundida del rancho, y ella quiso responder algo. Agradecer, disculparse, explicar por qué había cruzado medio país para llegar a un lugar que ahora amenazaba con tragarla. Pero la garganta se le cerró cuando el piso cedió bajo su pie derecho, y el barro la hundió hasta el tobillo, provocándole un grito ahogado que él alcanzó a escuchar. Se acercó con 2 pasos largos, sin tocarla todavía, evaluando el terreno con los ojos de quien ha sacado cuerpos de ríos y compañeros de trincheras, y cuando el agua ganó un poco más de fuerza y ella resbaló hacia adelante, fue entonces cuando él extendió la mano, no para sujetarla del brazo ni del cuerpo, sino del borde de la manga, tirando de ella con la suficiente precisión como para mantenerla en pie sin invadirla. Un gesto tan medido y tan respetuoso, que ella dejó de luchar por un segundo, dejándose guiar hacia el único terreno firme. Cuando al fin la sacó del barro, ella respiró temblorosa sin saber si llorar, agradecer o pedir perdón por existir. Pero él solo dijo: «No es tu culpa. Esta casa está muerta desde la última tormenta». Y esas palabras, tan simples, tan ajenas a la crueldad del mundo, hicieron que ella sintiera que por primera vez en mucho tiempo, alguien había visto más que su fragilidad. Él no soltó la manga hasta que estuvo completamente fuera del barro, y cuando ella logró pararse sobre un pedazo de tierra firme, respiró entrecortado como si acabara de escapar de algo que la había perseguido toda la vida, aunque no era el agua lo que la había querido hundir, sino la acumulación de recuerdos, decepciones y silencios que cargaba desde que aceptó aquella propuesta por correspondencia. El ranger la observó sin prisa, con los ojos entrecerrados bajo la lluvia, analizando la inclinación del techo, la grieta profunda en la pared oeste y la corriente de agua que seguía entrando por debajo de la puerta, como si la casa entera quisiera rendirse, y ella se abrazó a sí misma en un intento torpe de mantenerse en pie, sintiendo el frío colarse por las mangas de su vestido, mientras pensaba que quizá el destino quería decirle algo. Quizá había llegado tarde, quizá no había nadie esperándola. Quizá su nombre en la carta nunca significó nada para el hombre que la había pedido. «¿Cuánto llevas aquí?», preguntó él sin dureza, como si no quisiera juzgarla, y ella apenas pudo responder. «Llegué hoy», porque cualquier otra palabra habría provocado lágrimas que no deseaba mostrar frente a un desconocido. Pero él asintió como quien entiende demasiado rápido una historia que aún no ha sido contada,
porque la lluvia, la carta arrugada y los zapatos hundidos decían todo lo que ella no se atrevía a pronunciar. Caminó hacia la casa con pasos amplios, revisando los bordes de la estructura, empujando la puerta hundida con una sola mano. Y cuando la madera cedió con un gemido triste, ella vio el interior por primera vez. Muebles flotando, un colchón empapado, la mesa volcada. Un aroma a humedad que parecía haber impregnado hasta los clavos. Y un silencio que no era natural, sino el tipo de silencio que queda cuando un hogar muere. Lo que hizo que la joven retrocediera un paso, porque aquello no se parecía en nada a la vida que le habían prometido en la carta. Él entró hasta la mitad, tanteó el suelo con la bota y murmuró: «Si hubieras dado un paso más, la tabla te habría tragado», señalando una abertura negra donde antes había piso, y esa visión la debilitó de tal manera que tuvo que apoyarse en el marco de la puerta para no caer. El ranger salió de inmediato, no corriendo, pero sí más rápido de lo habitual, y se paró frente a ella para que el viento no la golpeara de lleno, usando su cuerpo como un escudo sin invadir su espacio, solo ocupando el lugar exacto en el que el mundo dejaba de ser tan cruel. «¿Quién te trajo?», preguntó. Pero ella bajó la mirada, avergonzada, porque admitir que había viajado sola era admitir que no tenía a nadie, y admitió con un hilo de voz: «Él no vino», lo que hizo que el ranger exhalara largo, como si esa ausencia explicara demasiadas cosas, quizá porque había visto demasiadas veces a mujeres llegar con cartas llenas de promesas y encontrarse con realidades llenas de abandono. Sin decir nada más, él se quitó el abrigo grueso y lo colocó sobre sus hombros con un gesto medido, sin tocarla más de lo necesario, solo asegurándose de que el peso quedara bien distribuido. Y ella sintió tanto calor como vergüenza, porque llevaba años acostumbrándose a cargarlo todo sola, y ahora alguien la cubría de una lluvia que ya ni siquiera sentía. «No puedes quedarte aquí», dijo él con calma, no como orden sino como hecho inevitable. Y al verlo darse vuelta hacia su caballo, ella sintió que algo en su interior se rompía y se recomponía al mismo tiempo, porque no sabía si seguirlo era correcto, no sabía si merecía ayuda, no sabía si ese hombre curtido por la batalla sería otro tipo de peligro o la única salida que el destino quería darle. Él extendió la mano no hacia ella, sino hacia el espacio frente al caballo, dejándole claro que podía acercarse sin obligación, sin prisa, sin deuda, y ella, temblando, dio un paso hacia esa mano imaginaria que no prometía nada, excepto salvarla del lugar donde su vida casi se hunde para siempre. El ranger no dijo otra palabra mientras aseguraba el caballo. Simplemente sostuvo las riendas y esperó a que ella tomara la decisión de acercarse, como si entendiera que después de tantos engaños y silencios, cualquier gesto apresurado podría romperla. Y cuando finalmente dio un paso adelante, sintiendo el abrigo de él aún sobre sus hombros, él se hizo a un lado para dejarle espacio, permitiéndole montar sin tocarla más que con la punta de los dedos para sostener el estribo. Un gesto tan medido que parecía calculado por alguien que llevaba años conviviendo con heridas ajenas. Ella subió con torpeza, temblorosa, mirando hacia atrás una última vez hacia la casa inundada. Esa promesa rota que ahora se hundía lentamente en agua y barro, como si quisiera borrar toda huella de lo que pudo haber sido. Y cuando el caballo dio el primer paso, la joven sintió que algo dentro de ella se aflojaba. Una cuerda que había estado tensa desde que salió de su hogar, permitiéndole respirar un poco más profundo, aunque no sabía todavía hacia dónde la llevaba aquel hombre curtido por la batalla. Él caminaba a su lado, no montado, sino guiando al caballo con una paciencia extraña en alguien marcado por tantas tormentas. Y cada vez que el viento frío la golpeaba, él ajustaba el paso para interponerse entre ella y el aire, no con grandiosidad, sino con un instinto silencioso que hablaba de años protegiendo a quienes no podían defenderse. «¿Cuánto viajaste?», preguntó sin levantar la vista, como si midiera el cansancio en su voz, y ella, con las manos apretando la manta sobre el abdomen, respondió apenas: «3 días».
sola. Y él asintió, no sorprendido, solo triste de un modo que no mostraba en su rostro, pero sí en la forma en que apretó un poco las riendas. Porque aquel territorio estaba lleno de historias de mujeres enviadas a lo desconocido con promesas vacías. Al avanzar por el camino, las huellas recientes de la tormenta se hacían visibles. Ramas caídas, barro espeso, riachuelos desbordados. Y ella se preguntó cuántas noches había pasado él afuera, cuántas batallas había sobrevivido, cuántos rescates había hecho sin que nadie los contara. Pero no se atrevió a preguntar, porque había algo en su silencio que parecía sagrado, como si sus recuerdos no fueran para ser abiertos, sino reconocidos desde lejos. El caballo resbaló ligeramente en un tramo inclinado, y ella se aferró a la montura con un sobresalto, y él, sin tocarla, puso la mano bajo su pie para estabilizarlo, murmurando, «Respira, no va a caer». Una frase que la calmó más de lo que esperaba, porque estaba acostumbrada a que los hombres gritaran, ordenaran, culparan, no a que enseñaran a respirar. Siguieron avanzando hasta que el camino comenzó a subir hacia una zona menos inundada, donde el sol empezaba a filtrarse entre las nubes, creando parches de luz que parecían marcarles la ruta. Y ella, agotada, apoyó un instante la frente contra el cuello del caballo, no para descansar, sino para detener el temblor que le recorría los brazos. Y aunque él no la vio, sí escuchó la respiración rota, y preguntó con una suavidad inesperada, «¿Te duele algo?». Pero ella negó con la cabeza, porque el único dolor que llevaba era el del alma, y ese no sabía explicarlo. Cuando llegaron a un punto donde el terreno era más firme, él se volvió hacia ella por primera vez desde que salieron del rancho y dijo, «Mi cabaña está cerca, no es grande, pero es seca». Y esa simple frase, pronunciada sin promesa ni intención oculta, la llenó de una gratitud tan profunda que solo pudo asentir, porque era la primera vez desde que comenzó su viaje que alguien le ofrecía un lugar no por obligación, no por interés, sino porque era lo correcto. Y mientras la luz del mediodía se abría paso entre los árboles, ella comprendió que aunque no sabía quién era ese hombre, sí sabía esto. Por primera vez desde que aceptó aquel destino incierto, estaba avanzando hacia un lugar que no buscaba destruirla. La cabaña apareció entre los pinos como un respiro que nadie esperaba, pequeña, firme, levantada sobre piedras para evitar que la lluvia la alcanzara. Y cuando el ranger detuvo al caballo frente a la entrada, ella sintió una mezcla de vergüenza y alivio, porque llevaba horas temblando y no sabía cuánto más resistiría sin desmoronarse. Él soltó las riendas, abrió la puerta con un gesto automático y dejó que la luz gris se colara en el interior, revelando un único cuarto ordenado con esa precisión práctica de los hombres que han vivido mucho tiempo solos. Una estufa de hierro aún tibia, una mesa con una sola silla, un catre perfectamente estirado, un estante con vendas, frascos y una Biblia sin decorar, y un par de botas viejas junto a la pared que hablaban de años de patrullas silenciosas. Ella dudó en entrar, consciente de que estaba empapada, cubierta de barro, y cargando la tristeza como si fuera un olor que no se le quitaba, pero él, sin volverse a mirarla, dijo simplemente, «Pasa». Aquí no entra la lluvia, como si no quisiera poner sobre ella el peso de sentirse bienvenida, solo el de sentirse a salvo. Y esa diferencia la desarmó más que cualquier muestra de amabilidad abierta. Dio el primer paso dentro de la cabaña con cautela, sintiendo la madera firme bajo sus zapatos mojados. Y cuando estuvo completamente dentro, él cerró la puerta con suavidad, no para atraparla, sino para cortar el viento que seguía golpeando afuera, creando por primera vez en horas un silencio que no amenazaba, sino que reposaba sobre las cosas como un manto. Ella intentó disculparse por el barro, pero él levantó una mano breve, sin brusquedad, y dijo, «El suelo se limpia, tú necesitas calor». Luego se dirigió a la estufa, avivó la llama con 2 trozos de leña, y dejó que el fuego creciera con un sonido leve que parecía recoger el temblor que ella intentaba ocultar.
Mientras él ajustaba las brasas, ella observó algo en sus movimientos. No era torpeza, ni frialdad, ni incomodidad. Era un tipo de cuidado aprendido a golpes, como si todas las batallas que había peleado le hubieran enseñado a tratar las cosas rotas con más respeto que las intactas. Cuando la estufa comenzó a calentar el aire, él se levantó, tomó una manta gruesa del estante y la dejó sobre la silla más cercana a ella sin intentar cubrirla él mismo, permitiéndole decidir cuándo y cómo envolverse. Y ese detalle, ese respeto invisible, le apretó la garganta con una emoción que no esperaba sentir tan pronto. ¿Quieres agua?, preguntó él, señalando una jarra de barro, y ella asintió tímidamente, recibiendo el vaso con las manos aún temblorosas, sintiendo el calor de la cabaña expandirse por sus dedos, como si quisiera recordarle que todavía había cosas capaces de sostenerla. Él no la interrogó. No le preguntó por el hombre que nunca llegó, por las cartas, por el viaje, por la ruina inundada. Simplemente se quedó a un lado, preparando un remedio caliente con hierbas que tomó de un frasco, moviéndose con una seguridad silenciosa que la hizo sentir que había entrado en un espacio donde no tenía que defenderse de nada. Cuando le acercó la taza, ella pensó por un instante en cuántas veces había recibido gestos disfrazados de amabilidad, que luego se convertían en exigencias, y sin embargo, cuando él dijo, «Está amargo, pero te ayudará», lo dijo sin esperar nada de vuelta, sin insinuaciones, sin doble intención, solo con la simpleza de quien ha visto demasiadas vidas romperse por no recibir algo tan básico como un poco de calor. Bebió un sorbo, cerró los ojos, y por primera vez desde que llegó a ese territorio desconocido, su cuerpo dejó de temblar, no porque la tormenta hubiera pasado, sino porque por fin había un lugar donde su miedo no se escuchaba más fuerte que su respiración. Él la observó apenas un segundo, como asegurándose de que el calor la alcanzaba, y luego se apartó, dejándole espacio para sentarse, descansar y recuperar el aliento, mientras afuera la lluvia golpeaba la madera en un ritmo lento que parecía anunciar que lo peor había quedado atrás. Y aunque ella no lo sabía todavía, ese era el primer lugar en meses donde no tendría que ganarse su derecho a existir. La joven apenas había logrado sentarse junto a la estufa cuando el cansancio la alcanzó de golpe. No ese cansancio normal del viaje, sino uno profundo, acumulado, que hacía que su respiración se volviera irregular y que sus manos temblaran incluso con la manta sobre los hombros. Y el ranger, al verla palidecer, se movió con la rapidez tranquila de quien ha atendido a demasiados heridos en mitad de la nada. Tomó una tina de metal que estaba junto al estante, la llenó con agua caliente de la olla que mantenía sobre la estufa, y colocó la tina a sus pies sin decir una palabra, solo señalando con el mentón para que ella entendiera que debía colocar los pies dentro, pero sin tocarla, sin apresurarla, dejando que decidiera si aceptar ese gesto que era simple pero enorme para alguien acostumbrada a que el cuidado siempre viniera con condiciones. Al principio ella dudó, miró la tina como si fuera un lujo que no merecía, pero luego, al ver la expresión neutra del ranger, esa mirada sin juicio, sin pena, sin exigencia, levantó la falda apenas lo necesario y sumergió los pies en el agua tibia, soltando un suspiro que la sorprendió incluso a ella. Un suspiro lleno de alivio y vergüenza mezclados, como si su cuerpo hubiera querido llorar pero no le quedaran lágrimas. Él notó el temblor en sus hombros, y sin acercarse más de lo necesario, tomó un paño limpio, lo humedeció en la segunda olla de agua caliente, y se lo tendió, diciendo en voz baja, «Tócalo a tu ritmo. Te ayudará con el frío». Y ella lo tomó con manos inseguras, presionando el borde del paño entre los dedos, como si necesitara asegurarse de que no desaparecería. Al llevar el paño tibio a su cuello y sienes, sintió una parte de sí misma volver a la vida de un modo que no recordaba, porque nadie la había cuidado de esa forma desde que era niña, y nunca así, con respeto, con distancia, con una precisión que hablaba de alguien que conocía la gravedad del agotamiento.
Mientras ella se recomponía poco a poco, él revisó el contenido de un pequeño cofre sobre el estante y sacó una pomada de hierbas que olía a resina y eucalipto. No para aplicarla él mismo, sino para dejarla a su lado explicándole: para los raspones, no arde. En esa voz ronca de soldado que carga el peso de demasiadas noches sin descanso. La joven, obediente a su propio dolor, se pasó la pomada en los tobillos marcados por el barro, y él no apartó la mirada con incomodidad ni con curiosidad. Simplemente se quedó cerca, atento a cualquier señal de mareo o debilidad, como si su experiencia le dijera que incluso un pequeño desvanecimiento podía ser peligroso después de tanto desgaste. Cuando el calor del agua comenzó a ayudarla, su respiración se estabilizó y el color volvió lentamente a sus mejillas. Él apagó parte del fuego para que la cabaña no se sobrecalentara, y luego dejó caer un trozo de madera seca, provocando un chisporroteo leve que llenó el aire de una sensación de hogar, que ella no esperaba sentir jamás en una cabaña ajena. En un momento, la joven inclinó ligeramente la cabeza, como si el peso del día por fin hubiera encontrado un lugar donde reposar, y él, al verla así, murmuró: «No tienes que hablar hoy. Mañana es suficiente». Una frase tan simple que hizo que su garganta se apretara, porque nunca nadie le había permitido descansar sin exigirle explicaciones o gratitud. El silencio que siguió no fue incómodo, sino un silencio que abrigaba, un silencio donde el crujido del fuego, la tibieza del agua y la presencia firme del rancher se entrelazaban para decirle sin palabras que al menos por una noche el mundo no la perseguiría. Y mientras la luz del fuego se reflejaba suavemente en su rostro, ella entendió algo que no podía explicar con lenguaje. No era la cabaña lo que estaba caliente, era la posibilidad de existir sin miedo, aunque solo fuera por un instante. El ranger dejó que ella mantuviera los pies en la tina hasta que el temblor desapareció casi por completo. Y cuando el agua comenzó a enfriarse, la retiró con cuidado, deslizando la tina a un costado y secando el suelo con un trapo para evitar que ella resbalara si intentaba levantarse. Un gesto tan cotidiano y tan lleno de respeto que a la joven le resultó difícil sostenerle la mirada. Él no pidió su historia, no preguntó por el hombre que no la recibió. No quiso saber por qué su vestido llevaba barro hasta las costuras. Simplemente se movió por la cabaña con la serenidad de alguien que había aprendido a reconocer el cansancio ajeno sin necesidad de palabras. Y ella siguió cada uno de sus pasos con una mezcla de alivio y desconfianza, acostumbrada a que los silencios siempre escondieran algo. Aunque este silencio, ese que él imponía sin esfuerzo, era distinto, no era tenso ni incómodo, era un silencio que dejaba espacio, como si estuvieran dentro de un lugar donde todo sonido debía decidir por sí mismo cuándo salir. Cuando la cabaña quedó arreglada, él se acercó lentamente a la pared donde colgaba una manta gruesa y la tomó sin brusquedad, doblándola con precisión antes de colocarla sobre el catre. Luego trajo otra para extenderla en el suelo junto a la estufa, y ella entendió al instante lo que estaba haciendo, separando los espacios, dándole a ella el catre y quedándose él en el suelo, sin ninguna discusión, sin ninguna palabra que la hiciera sentir una carga. Él señaló el catre con un leve movimiento de cabeza, pero no insistió, como si supiera que las personas que han sobrevivido más a base de miedo que de confianza necesitan decidir por sí mismas dónde reposar. Y ella caminó hacia allí lentamente, sintiendo cómo sus piernas todavía temblaban por dentro, pero deseando una superficie firme donde dejar caer el día. Al sentarse, soltó un suspiro tan profundo que sorprendió incluso al ranger, quien se detuvo un momento para observarla, no con curiosidad, sino con un reconocimiento silencioso, como si entendiera esa clase de exhalaciones que salen solo cuando un cuerpo deja de defenderse después de demasiado tiempo. El fuego iluminaba la cabaña con un tono ámbar que suavizaba los gestos, y aunque ninguno de los dos decía nada, el ambiente parecía lleno de significado, lleno de cosas que no hacía falta preguntar para comprender, lleno de heridas que se presentaban sin necesidad de abrirse.
Ella intentó hablar, quizá para agradecer, quizá para explicar, pero él negó con la cabeza muy despacio como un aviso amable. «Hoy no», murmuró apenas, y ese «hoy no» fue casi una liberación, una forma de decirle que su historia no era una deuda, que su silencio no era una falta, que su presencia ahí no necesitaba justificación. Se recostó en el catre con cautela, envolviéndose en la manta que él había acomodado, mientras él apagaba la lámpara de aceite y se acomodaba sobre el suelo, cruzando los brazos bajo la cabeza, como si aquel fuera el lugar más natural del mundo para alguien que había dormido en barrancos, en tierras de nadie, en cuarteles improvisados y en noches frías donde la única certeza era el amanecer. Durante un largo rato, lo único que se escuchó fue el crepitar del fuego, el viento chocando levemente contra las paredes y la respiración tranquila del ranger. Una respiración tan contenida, tan disciplinada, que ella no sabía si admirarla o temer el tipo de vida que la había formado. Poco a poco, su propio cuerpo comenzó a relajarse, y sin darse cuenta, miró hacia él, encontrándolo ya despierto, con los ojos abiertos en la penumbra, mirando hacia el techo como quien vigila sin vigilancia. Y en ese breve intercambio silencioso, sin palabras, sin gestos grandilocuentes, ella entendió que no estaba sola, no porque él le ofreciera compañía, sino porque ese hombre sabía exactamente cómo proteger sin poseer, cómo estar sin invadir, cómo dar sin exigir que nada regresara. Y cuando el sueño empezó a vencerla, lo último que escuchó antes de que todo se volviera cálido y oscuro fue su voz baja diciendo: «Mañana veremos qué queda en pie». Una frase que no prometía nada, pero que por primera vez en mucho tiempo no le provocó miedo. La joven despertó de golpe sin saber por qué, con el corazón latiéndole en la garganta y una sensación de peligro que parecía venir de la misma tierra. Y cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, notó que el ranger ya estaba sentado, apoyado en un codo, con el oído inclinado hacia la pared como quien escucha algo que los demás no perciben. Y en ese instante, un crujido seco atravesó la cabaña. Un sonido que no pertenecía ni al viento ni a la madera del techo, sino al suelo mismo, como si alguna parte de la estructura hubiera cedido bajo la humedad de los últimos días. Ella se incorporó, temblando más por el ruido que por el frío, y él levantó una mano para pedirle silencio. No de forma brusca, sino con esa autoridad tranquila de alguien que ha sobrevivido demasiadas emboscadas nocturnas. Y la tensión se hizo tan espesa que hasta el fuego pareció disminuir su chisporroteo. Otro crujido, más profundo, resonó bajo la ventana, y el ranger se levantó con movimientos calculados, acercándose a la pared norte, donde la madera había comenzado a arquearse hacia afuera bajo el peso del terreno mojado. Y cuando apoyó la palma sobre uno de los tablones, sintió la vibración inquietante de algo que no debía moverse. Ella, aún sentada en el catre, lo miraba con los dedos crispados en la manta, esperando una señal de que todo estaba bajo control. Pero él murmuró en voz baja, casi para sí mismo: «El terreno cedió más de lo que pensé. Hay que movernos». Lo que bastó para que una oleada de miedo la atravesara, porque si incluso él consideraba que la cabaña podía fallar, significaba que no estaban tan a salvo como creían. Sin perder tiempo, él caminó hacia ella con pasos firmes, pero no la tomó del brazo ni la apresuró. Solo dijo: «Ponte las botas, despacio, pero ya». Y ella obedeció sin protestar, sintiendo cómo el suelo vibraba ligeramente bajo sus pies. Una vibración que no sabía si era real o producto del temor que le tensaba la espalda. Cuando intentó levantarse, el catre se inclinó un poco hacia un costado, lo que provocó un susto que la hizo perder el equilibrio. Pero antes de que pudiera caer, él la sostuvo por el antebrazo con un agarre firme y breve, lo suficiente para estabilizarla sin invadirla, y luego la soltó en cuanto sintió que recuperaba el control. Otro crujido sacudió la pared norte, esta vez acompañado por un golpe sordo, como si una parte del terreno hubiera empujado desde afuera, y él tomó la decisión de inmediato.
Salimos ahora, dijo, apagando el fuego con una manta húmeda y abriendo la puerta con rapidez medida, vigilando que ningún fragmento de madera cayera sobre ellos. Afuera, la noche era espesa, húmeda, con el olor fuerte del barro recién movido, y la luna apenas iluminaba el contorno de los árboles. Pero él la guió por el sendero sin tocarla más que para apartar una rama baja que habría golpeado su rostro, siempre manteniendo la distancia exacta, para que ella pudiera seguirlo sin sentirse empujada. A mitad del camino, un estruendo detrás de ellos los obligó a detenerse. Un trozo de la pared de la cabaña había cedido, derrumbándose hacia un costado como un suspiro roto, y el impacto levantó una nube de polvo y astillas que flotó en el aire antes de caer en un silencio que daba escalofríos. Ella llevó una mano a la boca, horrorizada, pensando que si no hubiera despertado, si él no hubiera escuchado antes que nadie, estarían atrapados bajo esa madera. Él, sin apartar la vista de los restos, dijo con una calma que solo nace de la experiencia: la estructura estaba cansada. No fue tu culpa. Y aunque sus palabras eran simples, ella sintió que le devolvían un pedazo de dignidad que la vida le había ido quitando de a poco. Caminaron unos metros más hacia un claro seco, donde él encendió una lámpara pequeña que llevaba en el cinturón, creando un círculo cálido de luz que contrastaba con la noche húmeda, y en ese refugio improvisado, sin techo y sin paredes, ella se dio cuenta de algo inesperado. Aunque acababan de perder la cabaña, no sentía la desesperación que otros derrumbes le habían provocado. Tal vez porque esta vez no estaba sola. Tal vez porque había alguien cuyo temple convertía incluso la noche más incierta en un camino transitable. Y mientras se envolvía mejor en la manta, observó el rostro del Ranger iluminado por la llama tenue, y entendió que él no estaba pensando en la pérdida de su hogar, sino en asegurar que ella estuviera bien. Al amanecer, después de una noche que parecía más larga que cualquier camino, el Ranger decidió llevarla al pueblo para avisar al herrero y pedir herramientas con las que reforzar la parte del terreno que había cedido. Y aunque ella temblaba de cansancio y aún tenía miedo de enfrentar miradas ajenas, él le explicó con calma que no podían quedarse en el claro por mucho tiempo, no porque estuviera en peligro, sino porque el cuerpo no siempre entiende que sobrevivió hasta que ve la luz del día en un lugar seguro. Caminaron juntos por el sendero húmedo, ella envuelta en la manta que él le había ofrecido, él cargando la lámpara apagada y una expresión que mezclaba vigilancia y serenidad. Y cuando las primeras casas del pueblo aparecieron entre los árboles, ella sintió el mismo peso en el pecho que cuando llegó a la ruina inundada. La sensación de que todos los ojos se volverían hacia ella con el tipo de juicio que convierte la necesidad en vergüenza. No se equivocó, porque bastó que cruzaran la plaza para que varias mujeres dejaran de barrer el polvo, varios hombres detuvieran sus conversaciones, y los niños enmudecieran como si reconocieran inmediatamente a una viajera sin destino. Y los murmullos empezaron a surgir con la rapidez de una chispa sobre madera seca. Llegó con él, toda la noche. Dicen que venía sola. ¿Será otra de esas que abandonaron? Ella bajó la cabeza, sintiéndose desnuda ante cada palabra, pero el Ranger, que caminaba un paso delante de ella, se detuvo de pronto. Giró ligeramente el torso y dijo con voz baja pero lo bastante firme para que todos oyeran: ella no hizo nada malo. La casa donde debía vivir colapsó, una frase que cayó como agua fría sobre el murmullo, porque nadie esperaba que él hablara en público, y mucho menos para defender a alguien de quien no sabían nada. La mujer más vieja del pueblo, la misma que siempre vigilaba la vida ajena desde el escalón de su tienda, cruzó los brazos y lanzó una pregunta cargada de veneno disfrazado de preocupación. ¿Y si venía tan lejos? ¿Por qué no la esperaba su esposo? Y esa frase, tan simple, tan común, tan peligrosa, atravesó el corazón de la joven como si la señalara en una plaza vacía. Pero antes de que pudiera responder o quebrarse, el Ranger dio un paso al frente, sin levantar la voz, sin mostrar ira, solo enderezando los hombros como quien elige un lugar donde poner la verdad,
y dijo, porque el hombre que debía recibirla no tuvo el valor de hacerlo. El silencio que siguió fue casi doloroso, un silencio pesado, incómodo, lleno de rostros que no sabían dónde mirar, porque en ese territorio nadie discutía con un ranger curtido por la batalla, alguien que había cruzado tormentas, enterrado amigos y salvado vidas sin esperar reconocimiento. La anciana, molesta por haber sido desarmada tan rápido, señaló la manta sobre los hombros de la joven y preguntó con malicia, ¿y por qué lleva tu abrigo entonces? Pero él no se movió ni un centímetro. Solo respondió con una serenidad que contrastaba con las palabras que habría usado cualquier otro hombre del pueblo, porque estaba empapada y temblando, y nadie más se tomó la molestia de ayudar. Una mujer joven que escuchaba desde la entrada de su casa bajó la escoba y se acercó con pasos lentos, mirando a la recién llegada con una mezcla de empatía y sorpresa, y preguntó con suavidad, ¿estás herida? Y aunque la joven negó con la cabeza, el gesto delicado de aquella mujer hizo que los murmullos comenzaran a cambiar de tono, porque era difícil seguir juzgando cuando alguien se acercaba sin intención de dañar. El ranger aprovechó ese cambio para añadir, la cabaña se reforzará, pero mientras tanto estará bajo mi resguardo. Y aunque la palabra resguardo podría haber generado un malentendido en cualquier otro contexto, su forma de decirlo, tranquila, limpia, sin sombra de apropiación, dejaba claro que hablaba de seguridad, no de posesión. Y cuando él retomó el camino hacia la tienda del herrero, ella notó que, por primera vez en mucho tiempo, no caminaba detrás de alguien como carga, sino al lado de alguien que había decidido sin imposición, que su vida también merecía un espacio en el día recién nacido. Cuando salieron de la tienda del herrero, con las herramientas envueltas en un saco y la promesa de algunos hombres de ayudar más tarde con los refuerzos, el pueblo seguía revuelto, no por escándalo, sino por esa curiosidad terca que nace cuando algo quiebra la rutina, y la joven lo sintió en la piel. Las miradas que se posaban en ella no como cuchillos, pero sí como dedos que querían saber más de lo que tenían derecho a saber. Aún así, caminó con la manta bien sujeta, intentando mantener la espalda recta, aunque el peso de la noche anterior todavía la empujara hacia el suelo. Y al llegar al centro de la plaza, justo donde convergían los caminos y las conversaciones del día, un grupo de mujeres comenzó a acercarse, no todas con mala intención, pero sí con ese impulso humano de querer entender lo que no les pertenece. Una de ellas, la misma que había preguntado si estaba herida, dio un paso al frente y con voz suave dijo, «Venía sola todo ese camino». Y la joven, sin saber cómo responder sin revelar demasiado, abrió la boca pero no logró formar palabras, porque aún llevaba dentro el eco del abandono. El sonido del barro tragándose la casa, la noche sobre la cabaña derrumbada y la vergüenza de un esposo inexistente. El silencio se prolongó un segundo más de lo que ella habría querido, lo suficiente para que la anciana del escalón, empeñada en recuperar control, levantara la voz y dijera, «Si venía sola, algo pasó, algo no contado». Esa frase tan simple y tan punzante cayó en la plaza como un juicio anticipado, y varios voltearon a mirarla con la duda instalada, como si el mundo necesitara siempre culpar a la mujer antes que al hombre que la abandonó. Pero antes de que ella pudiera hundirse bajo ese peso, el ranger dio un paso hacia adelante, situándose no entre ella y la multitud, sino un poco a su izquierda, lo justo para que su presencia fuera un apoyo, no un muro. Y mirando directamente a los ojos de quienes murmuraban, dijo con esa voz baja que obligaba a escuchar, «Nada pasó excepto que fue engañada por alguien que prometió recibirla, y no tuvo el valor de cumplirlo». El silencio fue inmediato, casi abrupto, y las miradas se deslizaron hacia él, porque no era común que un hombre curtido por la guerra, alguien que había visto más muerte que cualquier otro allí, hablara con esa claridad sobre una mujer que apenas conocía. Él continuó, sin subir el tono, sin dejar espacio a la duda.
Ella cruzó 3 días de camino, llegó en tormenta, encontró una casa que no existía y aún así se mantuvo en pie. Eso es más de lo que muchos aquí logran en días mejores. Un murmullo distinto empezó a crecer, uno que ya no sonaba a juicio sino a reconocimiento. Y la mujer más joven dio un paso más hacia la recién llegada para tocarle el codo con cuidado, como si quisiera asegurarse de que estaba realmente ahí, y dijo: Eso no lo hace cualquiera. La anciana, molesta por estar perdiendo terreno, replicó: Pero llevaba tu abrigo. Eso da que hablar. El ranger no se inmutó. Simplemente respondió: Le di mi abrigo porque venía empapada y tiritando. Si eso da que hablar, entonces quizá aquí hablan demasiado. Algunos hombres soltaron pequeñas risas, no burlonas, sino aliviadas, como si alguien hubiera dicho en voz alta lo que muchos pensaban desde hacía tiempo sobre los juicios apresurados. La joven sintió cómo se le aflojaba el pecho, no por las risas, sino porque ya no estaba sola sosteniendo su propia dignidad. Y entonces ocurrió algo que no había esperado. Una mujer que cargaban a un niño pequeño se acercó, la observó un instante y dijo: No tienes que justificar nada. Si necesitas un lugar para lavar la ropa o descansar, mi puerta está abierta. Un gesto simple pero enorme en un pueblo donde la bienvenida no se daba a la ligera. Y cuando la plaza entera comenzó a dispersarse, ya sin el filo del juicio, el ranger se volvió hacia ella y murmuró: No les debes nada, lo sepan o no. Tú sobreviviste más que todos ellos. Ella no respondió, pero levantó la cabeza un poco más alto, y por primera vez sintió que ese lugar, con todos sus murmullos y todos sus ojos, ya no podía quebrarla. El amanecer llegó despacio, como si la claridad conociera la historia de la noche anterior y quisiera caer con suavidad sobre sus hombros. Y cuando la joven abrió los ojos en la pequeña choza improvisada, que el rancher había levantado con 2 mantas y una cuerda entre los árboles, sintió el aire frío pero no hostil, el tipo de frío que despierta en lugar de castigar. Y al incorporarse, vio al ranger unos pasos más adelante, revisando las herramientas que habían traído del pueblo, comprobando el filo, el peso, la estabilidad, como quien prepara el día no para reconstruir una casa, sino para devolverle forma a la vida de alguien. Él la miró de reojo cuando la escuchó moverse, no con preocupación exagerada ni con prisa, sino con esa calma que había sido su única brújula desde que la encontró atrapada en el barro. Y dijo simplemente: Hoy veremos si el terreno permite reconstruir, y si no, buscaremos otro lugar. Una frase que no solo hablaba de madera y tierra, sino de destino, de posibilidades, de caminos que ella nunca había pensado que podía elegir. La joven se puso de pie lentamente, aún envuelta en la manta, y por un momento sintió el impulso de disculparse por haber causado tantos problemas. Pero cuando abrió la boca, él negó con la cabeza de inmediato, como si leyera el pensamiento. No pidas perdón por sobrevivir, murmuró, y esas palabras se le quedaron clavadas en el pecho como una verdad que nadie antes se había atrevido a decirle. Caminaron juntos hacia el claro donde antes estaba la cabaña, y aunque una parte de la estructura había cedido, otra parte seguía en pie, tosuda, como si la casa también quisiera resistir la tormenta. Y al ver aquello, ella sintió un nudo en la garganta, no de tristeza, sino de reconocimiento, porque por primera vez se veía reflejada en algo que no fuera pérdida. Él dejó las herramientas en el suelo y se agachó para examinar las bases, mientras ella se acercaba despacio, casi temiendo invadir un espacio que no era suyo, pero él la miró por encima del hombro y dijo: Puedes acercarte, esto también te pertenece. Y aunque sus palabras eran simples, ella sintió una especie de temblor cálido, porque jamás nadie había dicho que algo le pertenecía sin esperar algo a cambio. Juntos comenzaron a retirar la madera dañada, él con fuerza contenida y precisión, ella con cuidado, tanteando cada tabla con dedos que aún recordaban el miedo del agua subiéndole por los tobillos,
pero el ranger no le quitó la vista de encima, asegurándose de que no se lastimara, aunque siempre manteniéndose a una distancia que dejaba claro que la decisión de participar era de ella. Cuando terminaron de despejar la entrada y el sol comenzó a iluminar las marcas oscuras del derrumbe, la joven se quedó quieta, mirando el interior vacío, preguntándose si debía intentar reconstruir ese lugar, o dejar que se hundiera del todo como parte de un capítulo que ya no necesitaba arrastrar. Y él, percibiendo esa duda sin necesidad de palabras, se acercó y dijo con voz lenta: «No tienes que quedarte en este sitio. Puedes elegir otro. Lo que importa es que el próximo lugar sea tuyo, no de alguien que no vino». Ella contuvo el aire, sorprendida, porque jamás consideró la posibilidad de tener elección, de levantar algo desde cero sin deber explicaciones a nadie, y cuando levantó la mirada, lo encontró sosteniéndola con esa firmeza tranquila que decía más que cualquier promesa. Por primera vez en años, no sintió miedo de mirar hacia adelante, y aunque no sabía qué camino tomaría, sí sabía algo con una claridad que la calentaba por dentro. Ya no caminaría sola. Cuando dieron la vuelta para regresar al claro, el sol cayó sobre ellos con un dorado limpio, como si la mañana quisiera bendecir ese pequeño comienzo. Y en ese instante, la joven entendió que la ruina inundada no había sido su final. Había sido el punto exacto donde la vida decidió darle otra oportunidad. A veces, Dios no nos deja en el lugar donde caímos, sino en el lugar donde por fin levantamos la cabeza. Por favor, dale like, comparte y suscríbete para más historias de fe, dolor y redención en Lágrimas de Ayer. ¿Alguna vez sentiste que la vida te dejó frente a una ruina? ¿Hasta que alguien te mostró otro camino? Cuéntanos en los comentarios.